Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Bendiga, reciban un cordial saludo de mi parte con mucho cariño y mucho afecto. Bueno, para mí es un honor nuevamente estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Y bueno, siempre les animo, como al inicio ya es costumbre, animarles a un corazón dispuesto, ¿cierto que sí? A tener la mejor disposición para recibir la palabra del Señor, para recibir esa palabra fresca que el Señor nos quiere entregar en esta mañana. Amén. Para ponerla en práctica, porque pues la Biblia no es un libro religioso, es un libro práctico, es un libro de la vida cotidiana, en el que en esas tribulaciones, en esos desafíos de la vida, podamos sacar esa espada, como ella misma se llama, la espada de la fe. Amén. Entonces, por ejemplo, no importando en la situación que podamos encontrarnos, siempre tenemos que enfocarnos en ella y llegar al punto de materializar lo que Jesucristo logró para nosotros en esa cruz del Calvario, porque muchas veces sabemos que el Señor murió allí para hacernos libres y ya esa deuda está saldada. Pero ¿qué pasa? Lo sabemos, pero a la hora de los desafíos de nuestra vida cotidiana es donde debemos materializar y reclamar eso que el Señor hizo por nosotros. Amén. Me llamaba mucho la atención, no sé si conocen a la conductora Oprah Winfrey, no sé si lo dije bien. Ella me llamaba la atención a una frase que ella decía en una entrevista, la anoté por acá, dice: en la vida todo el mundo, todas las personas a tu alrededor es un maestro para ti. Si estás en una mala relación, por ejemplo, entonces tú eres un estudiante. Tú eres un estudiante de cómo llegar a tener una mejor relación. Y si, por ejemplo, estás en una mala situación, esto es una situación de aprendizaje para saber hacer de ti alguien mejor, dice ella. Me llamaba mucho la atención porque es cierto, a veces vemos los desafíos como algo malo, pero en realidad son retos para cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Para vivir de pronto personalmente o en comunidad. Amén. Y el título de esta prédica es Dios tiene el control. ¿Cuántos lo creen? Amén, yo también lo creo, pero muchas veces resulta que lo creemos, pero en esos momentos donde estamos pasando dificultad y que nuestra fe está siendo probada, nos olvidamos. ¿A cuántos les ha pasado? ¿O será a mí que apenas me ha pasado? A todos, ¿verdad? Por un momento lo llegamos a perder y es cuando la ansiedad toca nuestra puerta, cuando el temor, cuando las dudas entran y tocan. Y hace un par de semanas atrás me sucedió y el Señor llegó en ese momento preciso. Y bueno, le pedí al Señor, háblame en tu palabra y quítame esto que estoy sintiendo, quítame esto que estoy pensando, Señor, lo entrego a ti, no quiero tambalear, quiero que mi fe se fortalezca y saber que aunque no vea nada, yo sé que tú estás allí obrando. Y al pasar, creo que fue al día siguiente, al pasar las horas, el Señor hablaba en una palabra a mi mente venía, y quiero que me acompañen a Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3. Esa palabra llegó en un momento adecuado a mi vida. Yo quiero compartirlas con todos ustedes y yo sé que va a ser de gran bendición también para su vida, porque todos pasamos por esos momentos difíciles. Amén. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén, por favor. Dice, y léalo, mi hermano, repita la palabra del Señor, porque no son nuestras palabras, es la poderosa palabra del Creador del universo, nuestro Padre Celestial, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién se movía sobre ese desorden? El Espíritu de Dios. Y dijo Dios:
sea la luz y fue la luz. Amén. Qué poderoso mensaje. El primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El segundo dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Sabemos que los intérpretes de la palabra del Señor, por otros mensajes, han dicho que entre el primer versículo y el segundo versículo de Génesis hay un periodo de tiempo bastante largo. Ahí ocurrió algo porque la tierra estaba desordenada y vacía y nos lleva a pensar que Dios, conocemos a nuestro Dios, al Dios que servimos, y sabemos que el Señor no es Dios de desorden. Entonces la tierra no podría estar así cuando Él la creó. Entonces, pero hoy no nos concierne esa parte, sino la parte del versículo 2 donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y ese versículo martillaba en mi corazón. Y luego lo comprendí mejor cuando el Señor hablaba mi palabra y decía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, déjame decirte, mi hermano, que el Señor, el Espíritu Santo, está moviéndose sobre eso que tú estés viviendo, sobre ese caos. Imagínate cómo estaba la tierra en ese momento, desordenada, vacía, oscura, no había nada, pero el Espíritu de Dios se movía, tenía el control sobre todas esas tinieblas. Amén. Así también me llevaba ese nuevo entendimiento el Señor de que asimismo el Espíritu de Dios se mueve sobre cualquier caos, sobre cualquier situación que podamos enfrentar. Y déjame decirte que muchas veces nosotros pensamos que tenemos el control de las cosas, ¿verdad que sí? Y al menos tratamos de tenerlo o creemos, que es lo peor, creemos tener el control, pero hay situaciones en las que nos vemos tan acorralados que ahí es donde precisamente nos damos cuenta que nosotros no tenemos el control de nada. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos saber el futuro, no sabemos el futuro. Nuestro futuro está guardado, para los que estamos en el Señor, está guardado a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, el Señor, que es todopoderoso, Él puede ver pasado, presente y futuro. Por eso, aún de nuestras equivocaciones, el Señor ya tiene lista una promesa, ya el Señor tiene listo una salida para esa situación que nosotros quizás de pronto habríamos provocado. Entonces, y yo quiero que tú vayas conmigo, por favor, a Génesis, capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos la promesa, aquí vemos por primera vez la revelación del Mesías. Es decir, lo que te decía anteriormente, Dios ya tiene la solución a tu problema, ya el Señor tiene la solución para que tú venzas esa dificultad. Entonces debemos confiar de que el Señor, aunque nosotros nos equivoquemos, para Él nada es imposible. Muchas veces solemos recordar el pasado y decir, si no hubiera hecho esto, si no hubiera actuado de esa manera. Pero déjame decirte que el Señor, si permitió que hiciéramos eso, llegáramos a ese punto, es porque ya Él tenía, al igual que cuando Adán y Eva pecaron y cayeron, desobedecieron, ya Él tenía la solución, y el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero que tú le des un fuerte aplauso al Señor Jesús. Y si vemos en el verso 3, dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Ahí vemos su palabra de autoridad y cumplida. Fue la luz. Y si me acompañas a 2 Corintios, capítulo 4, verso 6. 2 Corintios 4, verso 6. Dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces viene una conexión entre ese versículo y el versículo en Génesis. Es decir, en otras palabras, Jesucristo es esa luz que resplandeció. Amén. Resplandeció en tu corazón y resplandeció en mi corazón y está resplandeciendo en todas esas situaciones que podamos enfrentar. Amén. Es con la ayuda de su Espíritu Santo que podemos lograr todas las cosas. Y yo quiero darte varios enunciados en esta mañana. El primero de ellos es para que tú recuerdes cuando te encuentres en esas situaciones, en esas adversidades, tú puedas recordar que Dios tiene el control y te lo repitas a ti mismo. Por ejemplo, el primero dice, Dios tiene el control, en Él hay esperanza. Y la cita base es en Romanos 5:5. Si me acompañan a leer, por favor, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿por quién? ¿Quién fue derramado en nuestros corazones? El Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Su amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo vive en ti, vive en mí, vive en cada creyente. Es una persona. Él se manifiesta de manera especial, sobre todo en las debilidades. Él es quien nos da la fuerza para poder lograr lo que Dios quiere. Dice, Pedro lo llamaba así, para una esperanza viva, o sea que solamente en Dios tenemos esperanza de que esa situación cambie, esperanza en poder ser moldeados, esperanza en lograr esas metas y esos sueños que nos hemos trazado, pero que no nos hemos trazado nosotros porque sí, es porque el Señor ha puesto ese deseo en nuestro corazón. Es el mismo Señor quien nos ha dado ese sueño, esa meta por alcanzar, en moldear de pronto nuestro carácter más como al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para lograr todas las cosas y vivir una vida en victoria. Porque muchas veces conocemos de la palabra, pero ¿qué pasa cuando luchamos todavía con ciertas situaciones, con ciertas cosas personales? Pero es porque el Espíritu Santo es el que debe actuar por nosotros, no nosotros en nuestras propias fuerzas. Amén. Y dice Pedro, como les comentaba, que es una esperanza viva. Entonces Dios es el único capaz de cumplir esa situación. Te lo pongo de una manera más práctica. Cuando nosotros nos trazamos alguna meta y queremos llegar hacia ella, en el camino vamos a encontrar situaciones, ¿verdad? Vamos a encontrar obstáculos que nos quieran apartar de la promesa del Señor. Pero es allí donde nosotros tenemos que pararnos firmes y saber mirar con los ojos de la fe, porque es necesario hacerlo. Ya que el Señor es el único que se va a llevar la gloria y se va a llevar toda la honra, porque qué fácil sería llegar a la meta sin pasar trabajo, ¿verdad? Pero qué valdría, que habría en nuestro corazón, quizás estuviera vacío y pensáramos que nosotros alcanzamos eso por nuestra propia fuerza. Y no debe ser así. El Señor quiere glorificarse en cada uno de nosotros y de nuestra vida. Entonces el Señor no nos va a dejar avergonzar. Él dice en su palabra que los justos no serán avergonzados. Entonces yo quiero invitarte que no te desanimes y que conserves la fe, mantengas la fe, porque dice la palabra del Señor que esa fe, esa esperanza no nos va a dejar avergonzar. Si me acompañan en Romanos 5:5, por favor, dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El versículo anterior dice que la prueba produce esperanza. Si quieren lo pueden mirar en su palabra. No lo tiene, y dice que la prueba produce esperanza, es decir, esa situación de dificultad nos va a arraigar una esperanza. Está en nosotros si la dejamos, si la tomamos o la dejamos. Entonces, no tenemos el control de nada. Dios es el que tiene toda la gloria y la honra para esas situaciones. Entonces, yo quiero invitarte a que no te dejes avergonzar, enfatizar en ese sentido. Cuando el enemigo toca a tu puerta y quiera decirte, no, es que yo me siento mayor, yo me siento
que no tengo la edad, yo siento que estoy muy joven, yo siento que no estoy capacitado, yo siento muchas cosas que vengan a nuestra mente que quieran dejarnos avergonzar y de hacernos a un lado, o nosotros desistamos de ese sueño y lo hagamos a un lado. Entonces yo quiero invitarte que tú aprendas a detectar esos pensamientos que vengan a tu corazón. Entonces, porque si el Señor, repito, si te entregó esa promesa es porque tú estás capacitado para alcanzarla, porque tú estás capacitado para lograr eso que el Señor quiere hacer como un instrumento que tú eres para Él. Amén. Entonces, no nos amoldemos al valor o al estándar que nos dé el mundo o que nos den otras personas. Simplemente escuchemos a lo que el Señor quiere, agradémoslo a Él. Y entonces, en ese momento que nosotros queremos agradar al Señor, es el momento en el que Él nos da el poder para resistir, cuando no escuchamos a las demás personas que hagan comentarios de pronto denigrantes o que quieran hacernos sentir que no podemos alcanzar o que estamos aspirando a algo muy grande. No tenemos que escuchar esas voces negativas, sino arraigarnos en lo que el Señor ha prometido y que Él lo va a cumplir. Entonces, no sentir vergüenza. Hablemos de las cosas como si ya fueran. Actuemos de las cosas, de esas promesas como si ya las estuviéramos disfrutando. Amén. ¿Sí me siguen? ¿Sí me riden? Amén. Entonces, los invito a hacer eso, a vencer el desánimo. Cuando el desánimo toca tu puerta, porque va a pasar. Somos seres humanos, estamos ligados a sentimientos, a emociones, pero nosotros decidimos cuánto tiempo eso va a estar ahí, cuánto tiempo eso va a martillar en nuestra mente o en nuestro corazón. O sea, la decisión es puramente suya y mía. Amén. Entonces debemos de buscar a Dios, que Dios nos va a hablar, así como me habló a mí en ese momento de desesperación, de mucho estrés, de mucho cansancio, de muchas cosas que estaban afectando y venían y recordaba cosas ya del pasado. Entonces trabajaban en mi mente, pero yo fui más lista y me aferré a la palabra del Señor. Entonces yo te invito también que tú seas así, que empieces a practicar, hablar con el Señor y recordar su palabra, que Él inmediatamente te va a dar esa palabra precisa que va a aliviar y te va a dar la salida. Amén. Entonces, evitemos también el conflicto. Si nos encontramos en una situación con las demás personas, tratemos de evitar el conflicto. Callemos. Muchas veces queremos demostrar a los demás que no es justo, que estamos metidos en una situación que es injusta, pero la palabra dice que no te canses de hacer el bien. Aunque parezca que todo está contrario ante ti, que parecen las situaciones que estás llevando una injusticia o siendo víctima de una injusticia, calla ante el Señor y Él va a pelear por ti. Amén. Entonces, qué importante es no escuchar a los demás. El segundo punto dice: Dios tiene el control, en Él hay perdón y misericordia. Entonces recuerda que cada vez que caigas, cada vez que tropieces, no te sientas mal. Acércate a ese trono de la gracia, acércate a ese trono que el Señor Jesucristo ha abierto para todos los que lo hemos recibido, que en Él tenemos misericordia y ayuda para la pronta recuperación. Amén. Ahí tenemos en Él auxilio, porque en esas situaciones cuando de pronto caemos y luchamos con ciertas cosas que no nos hacen bien, pero volvemos y caemos, muchos pensamientos vienen a nuestra mente. No somos dignos, sentimos temor de acercarnos al Señor y sentimos que tenemos que recompensar al Señor de alguna manera para que Él nos perdone. Entonces es aprender a conocer de la gracia y la misericordia del Señor. Un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Entonces, si nos acercamos realmente contritos y humillados ante el Señor y con la mejor disposición de cambiar y de dejar a un lado eso que nos hace daño y que no agrada al Señor, de seguro el Señor nos va a perdonar y nos va a dar las armas para vencerlo. Amén. Entonces el Señor es muy amplio en perdonar. Lo importante de no escuchar y de no permitir que esa culpa
nos esté acosando constantemente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si me acompañan a Segunda de Crónicas 33, el versículo 13, antes de leerlo, este es el caso de Manasés. Manasés fue un rey, hijo de Ezequías, y él reinó durante su reinado 55 años en donde no hizo la voluntad de Dios. Hizo todo lo contrario a lo que su padre hizo. Su padre había derribado todos los altares a los dioses y él vino y los reconstruyó. Él no hizo la voluntad del Señor, nunca quiso escuchar al Señor. Cometió terribles errores ante la presencia del Señor. Edificó los altares a Baal e inclinó al pueblo a que también se rindiera y le rindiera culto a los dioses. Encendió la ira del Señor. Y el Señor le hablaba y él no obedecía. Pero después de un tiempo, al que encenderse la ira del Señor, dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, que los asirios combatieron al pueblo de Israel y se llevaron al rey Manasés cautivo. En esa angustia, él invocó al Señor, se humilló, contrito y humillado ante el Señor, y reconoció que por todo ese tiempo él había pecado contra el Señor. Pidió perdón de todo su corazón al Señor, y miren lo que dice el versículo 13. Y habiendo orado él, y fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. De ahí en adelante, cuando tuvo él el perdón del Señor, de ahí en adelante él sirvió al Señor como era debido e inclinó al pueblo a que también reconociera al Señor. El Señor, imagínense, él hubiera podido responder: no, Manasés, tanto tiempo te hablé durante 55 años, porque cometió. Si ustedes leen en casa, ustedes van a ver las barbaridades que este rey hizo. Y el Señor fue amplio en perdonar. Si él fue amplio en perdonar a Manasés, ¿qué se espera para nosotros? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nunca habrá pecado o culpa que nos aleje del Señor. El Señor es amplio en perdonar, es su carácter. Entonces, el tercer punto en esta mañana dice: Dios tiene el control, su espíritu te capacita. ¿Cuántos lo creen? Lo que les decía al comienzo de que muchas veces nos guiamos por lo que los demás dicen o por los estándares de las demás personas, pero resulta que nosotros nos tenemos que guiar es por los estándares del Señor. No hay nada imposible para Él y Él nos puede capacitar. Su Espíritu Santo nos capacita para que alcancemos lo que podemos lograr. Amén. Entonces Él se encarga de prepararte. Los demás no tienen que aprobarte. Tú tienes que buscar la aprobación del Señor. Porque si vamos a buscar las aprobaciones del mundo y dirigirnos por lo que los demás hacen o digan, vamos a vivir frustrados. ¿Verdad que sí? Vamos a vivir desilusionados. Vamos a vivir queriendo agradar a los demás. Y en realidad no somos felices, en realidad no es la vida ni lo que queremos, amén. Entonces por esto es un llamado a estar enfocados y agradar al Señor siempre. Por ejemplo, David no era aprobado ante los demás, ante el ejército, ni siquiera ante su hermano, ante su familia, pero él era aprobado por el mismo Dios. ¿Qué le decía a Saúl? No te fijes en lo exterior, en la apariencia, sino yo me fijo en el corazón. Entonces el Señor sabe qué hay realmente en tu corazón y qué hay realmente en mi corazón. Entonces es lo que debemos tener presente. Mientras agrademos al Señor, que nos interesa lo que allá afuera digan de nosotros. Amén. Entonces se necesita valor también para hacerlo, porque en teoría es fácil decirlo, pero también cuando estamos en esas situaciones se necesita valor para realmente poner un alto y decir no. Amén. Entonces el Señor y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a transformar esos miedos. Entonces, si ustedes se dan cuenta que la gente un día nos echa flores y al otro día nos odia, ¿cierto?
les ha pasado así? Entonces, es la realidad. A Jesús le sucedió el día de la entrada a Jerusalén y lo vimos en la obra de teatro que tuvimos aquí. Todo el mundo echándole flores y cuando veía los milagros, wow, todos eran sorprendidos. Pero quizás esos mismos que estaban ese día en la entrada de Jerusalén recibiéndolos con palmas fueron algunos de ellos, en su gran mayoría, los que mismo le gritaban que lo crucificaran. Entonces, qué importante es guardar nuestro corazón de no agradar a nadie más, sino hacer la voluntad de nuestro Señor. Enfocarnos en lo que Dios dice, en lo que Dios quiere de nosotros, en lo que Dios ha dicho que sí podemos vencer malos hábitos, que sí podemos vencer adicciones, que sí podemos vencer temores, que sí podemos vencer miedos. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso le digo, no hemos materializado muchas veces lo que el Señor hizo en esa cruz del Calvario por nosotros, porque además de la salvación, Él nos hizo libre de poder ser esos que Él quiere, libres para poder saber controlarnos si tenemos un mal carácter, muchas cosas. Amén. Entonces, el cuarto punto dice, Dios tiene el control, no pierdas la comunión con Él. Qué importante es mantener la comunión con nuestro Señor, amén. Y eso se va desarrollando de la manera como usted o lo que usted, el Señor coloque en su corazón, de esa manera. Por ejemplo, en Hechos, la cita anterior de Hechos 1, antes de pasar antes de pasar al punto número 4, regresemos al punto número 3, que me faltó una cita. Dice Hechos 1:8. Yo quiero que usted la lea conmigo porque es bien linda y especial. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué nos ha llamado a hacer el Señor? A ser testigos de Él, ¿cierto? Para que podamos ser de edificación a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todas las personas alrededor que quizás no conocen del Señor. Amén, con nuestro testimonio y con nuestra ayuda. Ahora sí, y también un punto que me llamaba la atención es que hasta el mismo enemigo conoce si en ti hay autoridad. El mismo enemigo conoce si en ti está el Espíritu Santo realmente. Y yo quiero que me acompañes en Hechos 19, 15 y 16. Aquí Pablo se encuentra en una comisión en Éfeso y por mano de Pablo el Señor, dice la palabra, hacía muchos milagros, y milagros sorprendentes. Incluso solo le llevaban los pañuelos y los delantales, dice la palabra del Señor, y los enfermos eran sanados. El Señor los sanaba por mano de Pablo. Y es curioso porque dice la palabra que habían unos judíos exorcistas allí en esa comunidad y quisieron hacer lo mismo que hacía Pablo. Y dice la palabra que ellos dijeron y se dirigieron, habían unos hombres con demonios, con espíritus malignos, y los judíos exorcistas le dicen a esas personas, le dice algo como recibe la sanidad o los reprendía en el nombre de Jesús del que predica Pablo. Le decían, ustedes lo pueden leer más calmadamente en casa. Es decir, al decir ellos así, ellos no tenían esa autoridad. El Espíritu Santo no estaba sobre ellos y ellos lo reconocían que estaban en Pablo, pero quisieron hacer eso para demostrar que ellos podían hacerlo también, pero el Señor a ellos los avergonzó. Y si ustedes leen en el versículo 13, que es el que tenemos, por favor, del 15 al 16, dice, pero respondiendo el espíritu malo, cuando ellos hacen eso, miren lo que hasta el espíritu malo les habló, le dijo, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois.
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y ¿qué? Heridos. Entonces miren la manera como actuó el Señor allí. Hasta los mismos espíritus reconocieron la autoridad que había en Pablo por mano del Señor. Amén. Entonces asimismo todas esas situaciones adversas tienen que reconocer que el Espíritu Santo está en nosotros y que nosotros somos libres por la sangre del Señor. Pero tienes que tú tomar esa autoridad, tienes que tú hablarle a ese problema, tienes que tú pararte y actuar y vencerlo. Amén. Y siempre, casi siempre está en tu mente. Entonces, pasemos al número 4. Ahora sí dice, Dios tiene el control. No pierdas la comunión con Él. Qué importante es tener comunión con el Señor. Y sabemos que la mejor manera de hacerlo es a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de presentar nuestros cuerpos también en sacrificio vivo, como dice la palabra, rendidos ante el Señor, guardarnos para el Señor. Amén. Y si me acompañan a Levítico 6, 12 y 13. Vieran que veamos qué especial era este culto al Señor. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Y subraye por favor la palabra cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Entonces vea qué importante es presentarnos delante del Señor cada mañana, entregarle las primicias de nuestro día al Señor. En el antiguo pacto era de esa manera. Ahora nosotros somos ese sacrificio de alabanza al Señor. Amén. Entonces le invito para que siempre busque la comunión diaria con el Señor. No por supuesto los afanes de la vida, el horario, todo lo que tenemos, las responsabilidades por cumplir en nuestra vida secular, van a querer robarnos ese tiempo con el Señor. Pero es ahí donde nosotros tenemos que ser listos y buscar la manera de que ese tiempo con el Señor sea algo sagrado, no dejárnoslo robar. Muchas veces si de pronto nos levantamos tarde y vamos de camino y vamos a ir a orar, no va a ser lo mismo. ¿Verdad que no? No va a ser lo mismo, yo oro en el carro, no, yo oro cuando llegue, no, yo oro ya cuando estamos tan cansados al final del día. No, al Señor siempre lo mejor, porque tenemos que ser listos, no le vamos a ofrecer la misma alabanza y la misma devoción que si lo hacemos en ese altar cada mañana o en el tiempo que usted tenga, pero que sea solo usted y el Señor. Amén. Y vemos que ese fuego es representa al Espíritu Santo, entonces no podemos apagar ese fuego. Primera Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Qué tan importante es, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero lo podemos apagar. ¿Qué quiere decir apagar? Lo podemos bajarle la guardia, entristecerlo, porque es una persona que está en nosotros. Entonces, tenemos que trabajar en mantener esa comunión diaria, que nos falte todo menos esa comunión diaria para el Señor. Dice Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro culto racional al Señor debe ser también guardarnos para el Señor. Cambiar las cosas que el Señor hace rato de pronto nos está tocando y nos está martillando que debemos de cambiar para agradarle, para servirle mucho más al Señor. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén, así es. Queremos agradar todos al Señor. Entonces debemos presentarnos ante el Señor siempre dignos para Él, porque es lo que Él quiere. Muchas veces pensamos que una pequeña mentirita no nos va
afectar. Amén. Muchas veces pensamos que de pronto si llegamos tarde echamos una mentirita por aquí y no ha pasado nada. El Señor quiere guardarnos de todo eso y que seamos valientes en siempre hablar firmes y con la verdad. Amén. Que así nos dé miedo y vaya a pasar algo, el Señor, si decimos la verdad, el Señor va a recompensarnos y es el que va a tomar el control de toda situación. No podemos dejar que nada nos acuse. Amén. Y pasamos, por ejemplo, al quinto punto. Dice, Dios tiene el control, no tengas temor. ¿Cuántos han sentido temor en esos momentos que no vemos nada y queremos como desistir y sentimos muchos temores que no somos capaces de enfrentar? Entonces, ahí es donde tenemos que conocer cómo actúa el enemigo, porque tenemos un enemigo y no es inventado, es una realidad. La palabra habla del enemigo que tenemos y es el enemigo de nuestra alma. Y entonces es el que nos quiere apartar del propósito del Señor o el que quiere atrasarnos del propósito del Señor. Entonces está en nosotros vencerlo a través del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser listos y saber de qué manera Él trabaja. Por ejemplo, como le he dicho en las prédicas anteriores, el arma número 1 es nuestros pensamientos, la mente. Él sabe que si nos puede debilitar con nuestros pensamientos, Él va a conseguir dominarnos, pero está en nosotros dominarlos de acuerdo a la palabra del Señor, no en nosotros, sino correr a la palabra del Señor que dice. También cuando vemos su arma preferida también es infundirnos temor, amenazarnos de pronto con nuestros hijos, amenazarnos con nuestros esposos, amenazarnos con esa lucha que tengamos, con algo que estemos lidiando. Él va a utilizar eso para amenazarnos. ¿Les ha pasado? Así trabaja el enemigo. Entonces, debemos de empezar a conocer cómo él trabaja. Hay muchas cosas que desconocemos y por eso hemos vivido así, como a la merced de nuestros pensamientos o a la merced de lo que el enemigo quiere con nosotros. Pero es hora de pararnos firmes y descubrir en la palabra del Señor qué es lo que Dios ha dado y ganado para nosotros. Amén. Entonces, tenemos que ser más listos y caminar en victoria. Entonces, debemos considerar cómo opera Él. Por ejemplo, ya de entrada sabemos que nosotros tenemos autoridad, esa autoridad en el nombre de Jesús. Y no es solamente reprender, sino actuar de esa manera, de la manera como quiere Cristo que utilicemos su palabra y lo que Él dijo. Por ejemplo, si me acompañan por favor a Juan 16:11. Juan 16:11 dice, y de juicio, ahí estaba hablando del Espíritu Santo que vendría sobre nosotros y va a convencernos. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Ya él ha sido juzgado. Es decir, que nosotros luchamos o él lucha para hacernos caer, pero en realidad nosotros lo primero que debemos de conocer y recordar es que ya Él ha sido ¿qué? Juzgado, o sea, Él no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Y como es un mundo que nosotros no conocemos, Él no sabe todas las cosas, porque Él no es omnipotente, ni puede estar ni omnipresente como lo es Dios, no puede estar en todos lados. Y eso lo puede usted estudiar en la palabra del Señor. Pero Él sabe, Él es muy inteligente y sabe cómo usted actúa, de qué manera usted cae, en lo que usted tiende más a hacer, en lo que es más débil, en lo que es más fuerte. Él no lo va a atacar en lo que es usted más fuerte, sino en lo que es debilidad o en lo que usted tiende a querer mucho. Amén. Entonces Él va a querer infundir temor, pero es ahí donde usted tiene que tomar la autoridad y de entrada saber que ese enemigo con el que usted lucha ya ha sido juzgado. Él no tiene ninguna autoridad sobre usted, ni sobre lo que estamos en Cristo. Amén. Entonces, lo segundo es tomar la palabra y hacerla, decirla y creerla de todo nuestro corazón. No creer esas mentiras que vengan a nosotros. Y también ser listos en esos momentos en que nos encontremos.
informarnos, también de pronto leer, buscar herramientas que nos capaciten y nos ayuden de pronto a salir de esas situaciones, amén, porque también dice la palabra que la fe es muerta si no hay ¿qué? Si no hay acción, si no hay obras, exactamente, si no hay obras, si no hay acción, debemos evitar las tentaciones también y las situaciones que nos estén llevando a esos puntos, amén. Entonces, dice, tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Leía que el temor y la fe son exactamente lo mismo, pero son opuestos, son los extremos. Entonces, por ejemplo, el temor es lo que, si tú le haces más caso y si yo le hago más caso al temor, le estoy haciendo más caso a lo que dice Satanás de mí, porque Satanás es el que infunde el temor. Dios no te va a hacer sentir intranquilo, Él no te va a sentir, no te va a hacer sentir que no tienes paz. Amén. Entonces tú tienes que buscar la fe. ¿Y qué es lo que Dios dice? Y esa fe se fundamenta en la palabra de Dios. ¿Y cómo puedo saber lo que Dios dice de mí? En la palabra de Dios. Por eso es importante leer la palabra del Señor. Amén. Cada día, para que el Espíritu Santo la recuerde a nosotros. Entonces, nosotros tenemos autoridad sobre nuestra mente, sobre nuestro cuerpo, sobre todo lo que Dios nos ha dado, sobre nuestros hijos, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra familia. Y aunque se quieran crear distorsiones, es la familia que el Señor nos dio, es el esposo y la esposa que el Señor permitió en nuestra vida. Y aunque luchemos con cosas, desigualdades, nosotros tenemos que ser más listos y vencer eso que el enemigo ha puesto y que alguno de los dos de pronto haya cedido y vencerlo. Amén. ¿Me siguen? Amén. Y así califica también para los hijos, califica para nuestras relaciones en el trabajo, nuestras relaciones personales con nuestra familia. Entonces debemos ser listos y aplicar la palabra del Señor y aplicar esa autoridad en el nombre del Señor y ser constantes en el arma de la palabra de Dios. Si me acompañan a Santiago 4:7, Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Someternos al Señor. ¿De qué manera podemos someternos al Señor? ¿Quién me ayuda? Orando. Amén. Esa es la mejor manera de resistir al Señor. Y el Señor y el enemigo, créanme que él va a hacer todo lo posible para alejarte de la oración. Como lo decía anteriormente, va a alejarte, te va a crear afanes de esta vida para que tú hagas más caso a los afanes y dejes ese tiempo de oración. Hay que ser listos e identificarlos. Entonces, hay que someternos a Dios. Resistir al diablo. ¿Qué quiere decir resistir? Tenerle, enfrentarlo, ¿cierto que sí? Y refrenarlo. Amén. ¿Cómo se refrena? A través de la palabra del Señor. Es la única manera porque Él no le tiene miedo a lo que nosotros decimos con nuestras palabras. Él tiene miedo, dice que Él reconoce quién es Jesús. Lo vimos en lo que vimos anteriormente en ese versículo. Él reconoce las palabras del Señor y todas las promesas que Él ha dicho de nosotros. Entonces, Él reconocerá la voz y la palabra del Señor a través de tu vida. Entonces, hay que resistirlo. ¿Y Él qué va a hacer? Él va a huir. Él va a huir. O sea, él se va a cansar y va a decir, no, con este no puedo. Mejor me voy. Él tiene que huir, literalmente tiene que huir y dejarte. Entonces, en esas áreas tú vas a ser, quizás vas a estar fortalecido. Tú ya levantaste entonces un muro en el que vas a ser fortalecido por el Señor porque ya Él huyó. Amén. Y el Señor no te deja solo, el Señor está contigo. O sea, tú no vas a pelear solo, vas a pelear con el arma del Señor. Entonces tú vas a crear fortalezas. Quizás por eso es importante el tiempo con el Señor. Cuando bajamos la guardia y nos ponemos flojos, es donde Él va a volver. Y dice la palabra que a veces vuelve con más secuaces. Y llega a la casa y la encuentra barrida y limpia. ¿Se han leído en la palabra del Señor?
Entonces, en aquellas cosas que el Señor te liberó, de adicción, de mal carácter, de muchas cosas negativas, Él va a querer, de esos miedos, Él va a querer venir e infundirte otra vez temor. Y si tú no estás firme en la oración, te va a derribar y va a volver y vas a decir, pero ¿por qué? Si yo creí que ya yo estaba libre de esto, si yo creí que ya esto lo había vencido y nos afligimos y sentimos nuevamente temor, pero es por eso, porque Él va a volver si nos ve que hemos bajado la guardia. Entonces allí es donde nosotros debemos creer y resistirlo hasta que Él definitivamente huya. Entonces qué importante también hacernos una autoevaluación en qué estamos fallando, qué son nuestros miedos, con qué luchamos y reconocerlo. Eso no nos hace una mala persona, como se lo decía en la prédica pasada. Todos luchamos con cosas, amén. Todos somos seres humanos de carne y hueso, pero el Señor es el único que nos puede brindar esa victoria en todo eso que tengamos, amén. Entonces, todo está en nuestra mente. Ahí es donde nos contenemos y donde reaccionamos, es justo ahí donde el Señor está viendo de qué manera vamos a actuar. Es como Él está con los ojos puestos sobre nosotros a ver cómo va a actuar sus hijos. A ver si le creemos más a lo que Él ha dicho, si mantenemos la fe, aunque no veamos que pasa nada, hasta que leía una historia de Jim Carrey, que él se visualizaba por muchos problemas que él traía desde su niñez. Él vio a su mamá muy enferma y él un día dice que él soñaba con ayudar a su mamá. Por supuesto, esto lo hizo lejos de la palabra del Señor, de una manera, pero él dice que él leía muchos libros de autoayuda. Y él dice que él se visualizaba en su carro, se visualizaba teniendo cosas, visualizaba pues teniendo el dinero, como que su enfoque fue el dinero, él puso su confianza en el dinero y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, más bien nosotros nos tenemos que visualizar para la obra del Señor y visualizándonos, como se lo decía, en las promesas que el Señor te ha dado. Por ejemplo, si Él te ha dado una promesa de que tú vas a vencer cierta condición, hay que visualizarse de esa manera y actuar de esa manera. ¿Me siguen? Entonces, él se visualizaba con esas cosas que él anhelaba. De hecho, un día dice que escribió un cheque para él mismo de $10 millones y él se visualizó, pero por supuesto él dice algo importante, que él lo hizo y trabajó por ello. O sea, no se quedó y se fue y dijo, bueno, esto tiene que actuar como por arte de magia, él trabajó por ello. Y dice que se puso una meta y en ese tiempo, un día antes, él recibió ese cheque por la misma cantidad. ¿Vean? Entonces, nosotros de cierta manera estamos diseñados para alcanzar las cosas que el Señor. Pero el Señor no va a poner un sueño en nuestro corazón que no podamos lograr. Él quiere victoria en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Visualizarnos de la manera que queremos, que el Señor quiere para nosotros. Si es en el ministerio, si es predicar su palabra, si es evangelizar, no tener miedo de hablarle a una persona del Señor. Si el Señor ha puesto eso en tu corazón, hay que desarrollarlo. Si es en el ministerio de alabanza, seguir trabajando en ello, seguir informándonos, seguir capacitándonos. Amén. Entonces debemos visualizarnos en todos esos sueños como si ya fueran. Si es un familiar que está luchando y nosotros le predicamos y parece que no hace nada por cambiar, sigamos constantes, sigamos guardando silencio ante el Señor y dejemos que el Señor actúe, orando por él, perseverando en la fe, ayudándole y sobre todo haciendo obras que demuestren nuestro amor por él. Amén. Entonces, el último punto en esta mañana es: Dios tiene el control. ¿Su amor qué? Te sostiene. Amén. Es lo más lindo, que el Señor es ese ser lleno de amor, ese ser que nos sostiene en esos momentos que decimos no puedo. En esos momentos que Él dice, que creemos
que no vamos a ser capaces de romper eso, ¿cierto? Y en esos momentos de temor que el enemigo quiere infundir en nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, es allí donde su amor nos sostiene. Es donde allí Él dice, yo te he dado esto, yo te he dicho esto, yo he puesto esta promesa en tu corazón, tú lo vas a lograr. Amén. Es donde Él viene y de una manera especial te habla a través de un hermano, te habla a través de una llamada, de un texto, te habla a través de una alabanza, te habla, bueno, de miles de maneras. ¿Cierto que sí? ¿Les ha pasado? El Señor es experto en tocar nuestro corazón y hacerlo de una manera especial, pero está en nosotros saberlo escuchar. Y en ese momento que lo escuchamos, hermanos, seamos obedientes y seamos valientes de enfrentarnos a esa situación. Amén. Luché un pequeño testimonio, luchaba con un temor con mi hijo, con Juan David, por mucho tiempo. Y cada vez, cuando estaba floja en la oración, vinieron muchos pensamientos a mí, pensamientos muy horribles, cosas que quizás usted de pronto no lucha con eso, pero hay personas que sí. Todos luchamos con cosas muy diferentes. Y pasaba una situación y yo me aferraba más a esa situación y creía y oía más las voces acusadoras de lo que yo había hecho que escuchar al Señor. En ese momento yo identifiqué y venía a la palabra del Señor a mí, donde dice, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y ahí yo me paré, abrí la palabra en ese cuarto y donde estaba mi hijo, yo declaraba la palabra del Señor y declaraba mi palabra. Y declaraba, buscaba también versículos que hablen de la generación y hablaba y declaraba sobre él. Y allí yo tomé autoridad. Entonces yo le invito a mi hermano, porque cuando nos pasan esas situaciones, cuando tenemos autoridad de hablar y de expresar, qué bueno es compartir con nuestros hermanos, darles una llamada, darles, saber cómo están ellos, con qué situaciones ellos luchan, porque tu testimonio puede ser de gran ayuda para los demás. Amén. Y eso huye y tiene que huir. Dice la palabra, resiste al enemigo y él va a huir. Y eso te va, tú con el pasar del tiempo, porque todo es un proceso, eso no va a pasar de la noche a la mañana. Todo es un proceso en el cual tú te dispones. Y en ese proceso de tiempo, el Señor te va liberando, que tú te vas a hacer más fuerte. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y yo le invito a que usted se ponga de pie, por favor.